Yo sé que muchos de los que están aquí presentes en esta mañana han venido, como dice el doctor Stephen, a afilar el hacha. El doctor Stephen es el autor de un famoso libro conocido, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Qué es afilar el hacha? Usted reafirmar lo que ya usted conoce, lo que usted sabe, sus valores, sus principios, sus conocimientos. Hay muchos aquí, la mayoría son cristianos ya de mucho tiempo en la iglesia, pero cada día tenemos algo nuevo que aprender. La palabra de Dios es una fuente inagotable de enseñanzas y verdades que necesitamos escuchar diariamente. Otros son cristianos nuevos y cuando usted es nuevo en la fe, casi todo lo que usted escucha para usted es novedad. Así es que en esta mañana todos vamos a aprender y lo que no aprendamos lo vamos a recordar y a reafirmar, porque la palabra de Dios siempre se renueva y siempre nos trae cosas nuevas para enseñarnos. El tema que quiero compartir en esta mañana lleva como título: Cuando Dios juzga, restaura. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, ese capítulo junto al versículo yo lo reconozco como la llave para leer la escritura con significado. Lo reconozco como el password. Cuando nosotros leemos esa declaración que dice allí Romanos 15:4, agarramos un sentido especial al leer la Biblia. Allí dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por las escrituras nosotros podamos alcanzar o tener esperanza y consolación. Amén. Bien, antes de entrar en detalle, quiero que asimismo como están me acompañen en una breve oración. Oramos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque al abrir tu santa palabra, al leer la Biblia, podemos escucharte a ti hablándonos y diciéndonos cuánto tú nos amas. En esta mañana hay muchas personas aquí con muchas necesidades diferentes. Ojalá, mi Señor, que al escuchar tu palabra, esas necesidades, esas preguntas, esas inquietudes puedan ser satisfechas a través del Espíritu Santo orando en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de entrar en materia, quiero decirles que yo muchas veces he estado sentado, miles de veces he estado sentado ahí donde están ustedes ahora mismo. Cada sábado vengo a la iglesia a escuchar la palabra, al igual que ustedes. Y en muchas ocasiones, cuando he estado sentado ahí, he tenido que luchar con una serie de inquietudes, de pensamientos y cosas que le vienen a uno a la mente. Algún trabajo, algún proyecto, algún problema. Esas cosas hay que echarlas a un lado para estar dispuestos a escuchar y aprender de la palabra de Dios. Yo soy de los que piensa que las cosas importantes no deben estar a merced de las menos importantes. Yo soy de los que piensa que muchas veces cuando venimos aquí, el enemigo quiere mandar las aves para que se coman la semilla que Dios quiere plantar en nuestras mentes. Pero en esta mañana yo te hago el desafío. Pídele a Dios en este momento que te ayude a concentrarte al escuchar la palabra de Dios, para que tu corazón no se vaya igual como vino, sino que se vaya lleno de una gran enseñanza que viene de Cristo Jesús. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a los hechos, como dicen los abogados. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5.
es la base del mensaje que les traigo en esta mañana. Primera carta a los Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué es juzgar antes de tiempo? Juzgar antes de tiempo tiene un nombre y eso se llama prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Vamos a ver lo que nos dice el diccionario. He elegido una declaración de un diccionario secular que dice lo siguiente: el prejuicio es la acción del efecto de juzgar las cosas sin tener un cabal conocimiento o antes del tiempo apropiado. Y sigue diciendo: un prejuicio, por lo tanto, es una opinión previa acerca de algo, y yo le agrego de alguien, que se conoce poco o mal. Eso es un prejuicio. No sé si a alguno de ustedes, a todos nos ha pasado, de seguro que sí. De pronto usted ve a una persona que cruza o llega a algún lugar y usted de una vez se pone una idea, tiene una idea de cómo es esa persona por su forma de ser o cómo parece. Decimos a veces cuando vemos a alguien que está muy contento, dice: oh, ese es un relajero. Pero tenemos eso en la mente por lo que vimos. O alguien que tiene la cara un poco dura, decimos: oh, esa persona se le ve que es bien pesada. Y nos alejamos y dejamos de compartir con esa persona. ¿Por qué? Por la apariencia y el prejuicio que ya emitimos acerca de esa persona. Pero muchas veces nos hemos desengañado al acercarnos y compartir con esa persona y vemos que es lo contrario a lo que nosotros pensábamos. ¿Cuán entonces dañino y cuán perjudicial es eso? Porque perjudica no solamente al que piensa así, sino a la persona que inocentemente está por allá en un lugar. Y esa persona tal vez dice: oh, pero ¿y por qué el hermano o el compañero de trabajo o el compañero de escuela, por qué será que me trata como de lejos? Sin darse cuenta que ya por lo que aparentaba ya se ha emitido un juicio anterior, un prejuicio. Ahora bien, el comentario adventista nos da una declaración sumamente importante acerca de esto de nosotros juzgar antes de tiempo. Hablando con referencia al versículo 5 que hemos estado analizando, dice: Pablo muestra que es erróneo acariciar una opinión dura o despiadada en cuanto a nuestro prójimo. Y sigue diciendo: como somos imperfectos, no podemos en condiciones de estimar correctamente el carácter de otros. Es particularmente peligroso complacerse en una crítica destructiva de los obreros de Dios, y yo agrego, de los compañeros de trabajo, del vecino, del familiar, del esposo, del hermano, de la hija, etc. Esto afecta todo nuestro entorno, todas nuestras interrelaciones se ven afectadas por este comportamiento. Ahora bien, esta conducta inapropiada no es algo nuevo, no es algo moderno, es muy vieja. Si nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia y analizamos la historia de antaño de los patriarcas y profetas, vamos a descubrir que el prejuicio ha existido hace ya mucho tiempo. Desde que el pecado, desde que el egoísmo entró en la vida del ser humano, ha existido el prejuicio. Solo mencionaré de forma breve algunos casos de la Biblia para ilustrar lo que les quiero decir. El primer caso que quiero compartir con ustedes es el de Abraham, uno de los patriarcas que presenta la Biblia. Abraham cayó en la trampa. ¿Sabían ustedes que esta es una trampa satánica, lo de nosotros estar actuando de manera rápida y prejuiciada? Esta es una trampa de Satanás.
Y Abraham cayó en esa trampa. ¿Por qué razón? Porque según lo presenta Génesis capítulo 12, versículo 11 hasta el 13, allí nos presenta algo sumamente interesante. Abraham había salido ya de la tierra de su parentela, de Ur de los Caldeos. Dios le había hecho la promesa de que haría de él una gran nación. Y mientras él estaba peregrinando para llegar a la tierra prometida que Dios le había dicho, hubo una gran hambruna donde él estaba. Así que tuvo que irse a refugiar a los egipcios. Cuando él estaba allí, dice la Biblia, pasó algo interesante antes de él entrar a aquella gran nación poderosa. Vamos a Génesis, capítulo 12, versículo 11 hasta el 13. Vamos a ver qué aconteció, cómo es que Abraham cayó en esta trampa. Dice versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, Sarai, no tiene acento, no tiene tilde. He aquí, ahora conozco que eres mujer, ¿cómo? Hermosa. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? En otras palabras, él pensó que como de costumbre los egipcios siempre se quedaban con las mujeres bonitas y mataban al esposo. Entonces él pensó que le iba a acontecer lo mismo. Así es que de manera prejuiciosa, él formuló todo un plan. Pero ese plan no estaba en armonía con los principios divinos. En otras palabras, él quiso justificar los medios. Y alguien dijo que el mejor escondite para una mentira está entre dos verdades. Me explico. ¿Cuáles eran las dos verdades que rodeaban esta mentira que Abraham estaba formulando? Número uno, Sara era media hermana de Abraham. Y número dos, verdaderamente ella era hermosa. Ahora bien, cuando él llegó a Egipto, el faraón lo recibió y él hizo la presentación, la presentó a ella como su hermana, no como esposa. Y por asunto de las cosas de Dios, de pronto vinieron calamidades allí al ganado y aquel reino. Y la Biblia no da los detalles, pero dice que el faraón se dio cuenta de que algo andaba mal, especialmente con ese forastero. Algo andaba mal. Y de alguna manera Dios le reveló lo que estaba pasando. Así es que él lo llamó y le dijo, ¿por qué tú me has hecho este gran daño? Él se dio cuenta que Sara no era hermana simplemente de Abraham, sino que era su esposa. Así es que Abraham en aquel momento deshonró a Dios, se deshonró a él mismo, deshonró a su esposa y no pudo testificar ante los paganos de ese Dios maravilloso a quien él servía. Simplemente por él estar adelantándose, por estar de prejuicioso. El segundo caso que quiero compartir se encuentra en el mismo libro de Génesis, capítulo 37. Es una historia que todos conocemos, la historia de José. ¿Qué pasó con este hijo de Dios? Cuenta la historia que Jacob había tenido este hijo especial en su vejez, ya estaba grande. Así es que él le tomó un cariño especial a José. Ese cariño fue llenando la copa de sus hermanos, llenando la copa del celo, del resentimiento y del prejuicio. Así es que cuando los hermanos vieron que Jacob le preparó también una túnica bien bonita, bien pomposa, la copa se le fue llenando un poco más.
Pero lo que rebosó la copa fue nada más y nada menos que los sueños que tuvo José. El primer sueño hablaba de unos manojos. Y en medio de los manojos estaba el manojo de José y los demás se inclinaban, se caían ante el de él. El otro sueño hablaba de la luna, las estrellas que rodeaban alrededor de él. Cuando ellos escucharon estos sueños, entonces se pusieron alerta y comenzaron de una vez a maquinar en la mente, a hacer un plan y decían, este ha venido para enseñorearse de nosotros, este ha venido nada más y nada menos que a vivir como un rey entre nosotros trabajando duro y él viviendo en la casa como un príncipe, disfrutando de nuestro sudor. Así es que de manera prejuiciosa ellos no pensaron que Dios detrás de todo esto estaba trabajando con un plan especial. Así es que dice la historia que hicieron todo un plan para quitarle la vida y cuando llegó el momento lo golpearon, lo lanzaron a una cisterna seca, le querían quitar la vida, pero por obra de Dios pues no se la quitaron, lo levantaron y lo vendieron como esclavo. El resto de la historia ustedes lo conocen, si no pues está ahí en el libro de Génesis 37, capítulo 37 en adelante. Vamos a dejarlo hasta ahí esa parte. Por el prejuicio ellos actuaron así. Quisieron írsele adelante al tiempo. Y el único que conoce el fin desde el principio, ese es el Dios del cielo a quien tú y yo servimos. Esa capacidad, esa virtud nosotros no las tenemos. A veces pensamos rápido y ese pensar rápido es normal. De hecho, los científicos, los médicos han estudiado constantemente el comportamiento humano y el cerebro cada vez más está siendo descubierto y viendo cuáles son las funciones del mismo. Les voy a dar un dato científico. El cerebro tiene una partecita llamada amígdala cerebral. Es como de este tamaño. ¿Cuál es la función de la amígdala cerebral? Ella guarda las emociones positivas y negativas, las buenas experiencias y las malas, la almacena, la memoriza. Pero otra parte que ejerce esta partecita del cuerpo, del cerebro, es que ella nos pone alerta. Cuando alguien nos quiere hacer daño, nos impulsa esta parte del cerebro a reaccionar. Si alguien te golpea, de una vez tú sientes que la adrenalina comienza a correr por tu cuerpo. Eso es parte de la función de esa amígdala que tenemos en el cerebro. Es como un botoncito que se activa tan pronto estamos en una situación de amenaza. Por ejemplo, cuando usted está en el campo jugando fútbol, de pronto un jugador del equipo contrario le introduce un pie a usted y lo hace caer, de una vez hay una reacción. Usted quiere hacer que él también se caiga o quisiera hasta golpearlo. Otro ejemplo de ello, un ejemplo literal, una historia real, es la de aquel famoso boxeador Mike Tyson. Cuando él peleó contra Holyfield, recordarán ustedes algunos de los que han leído o han visto los videos, etcétera. Cuando Holyfield de pronto le dio un cabezazo en una de sus cejas, él recibió una herida, así es que él reaccionó y los científicos le llaman a esa reacción un secuestro de la amígdala cerebral. Así es que él reaccionó y no se quedó simplemente golpeado, sino que de una vez arremetió contra él y le mordió la oreja. Eso parece un poco chistoso, pero él fue víctima de lo que le llaman los científicos secuestro de la amígdala cerebral. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con esta información? Es que Dios, aparte de poner ese botoncito que nos hace reaccionar y defendernos, nos dio algo maravilloso en el cerebro que los científicos le llaman el lóbulo frontal, que está en esta parte. Ahí es donde se guarda la información, donde se generan los buenos pensamientos y donde guardamos nuestros principios, nuestros valores, nuestra filosofía y nuestro estilo de vida. Esa parte de aquí, el lóbulo frontal del cerebro, es la que controla esa partícula llamada amígdala cerebral.
Por eso se aconseja que cuando usted es agredido, cuando usted se ve en una situación difícil, usted se tome un tiempo de 5 o 10 segundos para contar. ¿Por qué razón dicen los científicos que usted debe hacer eso? Porque ahí es cuando la razón comienza a trabajar y usted puede tomar decisiones de la manera más correcta. En tiempos de crisis, dicen los psicólogos, no es bueno tomar decisiones. Usted tiene que calmarse y dejar que el lóbulo frontal comience a trabajar. Con cuánta razón Dios le dio esa inspiración maravillosa al sabio Salomón cuando dijo que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así es que qué bueno, mis hermanos, es que nosotros cuidemos lo que vemos y lo que almacenamos aquí delante. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que la marca de Dios estará ¿dónde? En la frente. Y no literalmente, habla de la frente porque ahí es donde se almacena el conocimiento y las doctrinas que nosotros aceptamos de la palabra de Dios. Bien, seguimos entonces con nuestro desarrollo. Jesús vino para sanar nuestras enfermedades de carácter. Él nos enseñó con su ejemplo qué debemos hacer cuando debemos emitir un juicio. Jesús es el ejemplo perfecto a seguir. Por eso nos llamamos cristianos. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1, encontramos la forma correcta en la que nosotros debemos emitir nuestros juicios cuando se nos presenta alguna dificultad. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os medirán. Ese es el primer paso para emitir un juicio. Que no debemos juzgar. Ahora bien, ¿quiere decir eso que cuando alguien comete un error, cuando alguien hace algo malo, debemos quedarnos de brazos cruzados? La misma palabra de Dios en los siguientes versículos nos da la respuesta. ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo, que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en el ojo tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que está en el tuyo? Dice el versículo 5, hipócrita, primero la viga de tu propio ojo sácala, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa es la forma correcta, mis hermanos, de nosotros emitir un juicio. Primero que vernos nosotros. Y cuando nos vemos, cuando nos miramos, reconocemos que no hay simplemente una pajita en nuestro ojo. Jesús dice, hay una tremenda viga en el ojo de nosotros. Tremenda viga en el ojo de nosotros. Y al reconocer, en otras palabras, que estamos mal, que tenemos defectos, a reconocer eso, entonces vamos a tener un trato más amoroso con aquellos que cometen algún error. Miguel de Cervantes, el escritor del famoso libro de aquella obra literaria Don Quijote de la Mancha, que algunos de ustedes han escuchado o han leído, se preguntó en una ocasión: ¿qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías? Eso dijo ese escritor, y está en armonía con lo que acabamos de leer, dicho por Jesús, nuestro Maestro. Con razón dice una frase: endulza bien tus palabras, por si un día tienes que tragarlas.
Y a eso le agregamos, más adelante Jesús tuvo que, luego de presentar este argumento de cómo debemos juzgar a los demás, mirando primero nuestras faltas, Jesús tuvo que enseñarlo de una manera más dramática y literal. Si vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 9, encontramos aquí cómo Jesús tuvo que confrontar a esta gente prejuiciosa que vivía en sus tiempos, porque ellos no aprendieron que eran pecadores. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Jesús tiene que dar un paso más adelante y hacerlos reaccionar. Juan capítulo 8 presenta de que Jesús en una mañana como esta estaba en el templo enseñando y le trajeron una mujer y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el pleno acto del adulterio y la ley de Moisés dice que debe morir. Ahora bien, notemos quiénes eran los que estaban trayendo el juicio a esta mujer. No era gente del común, no era gente sencilla, no eran campesinos. Dice que eran los escribas y los fariseos. Y entre ese grupo yo voy a destacar el escriba. ¿Quién era un escriba? En otras palabras, un escriba era lo que llamamos hoy día un digitador. Se encargaba de escribir lo que decían los profetas. La gente que hablaba en nombre de Dios, ellos se encargaban de escribirlo. Y aparte de eso, tenían la ley de Dios en sus manos. Así es que ellos con el tiempo se convertían en unos expertos conocedores de los principios y de las leyes de la cultura judía. Así es que ellos, con la ley en mano, van donde Jesús le dice: la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedreada. Era una trampa. Aquella gente estaba llena de preconceptos, de prejuicios, de maldad, de egoísmo y de toda clase de vicios. Así es que cuando la trae donde Jesús, era una trampa tremenda. La tienen allí delante, la mujer llorando, ellos por otro lado con los brazos cruzados a ver qué iba a hacer o qué iba a decir Jesús. La historia bíblica nos dice que Jesús no dijo nada. Y cuando Dios hace silencio, la cosa es fuerte. Dice la historia bíblica que Jesús se inclinó a la tierra y comenzó a ¿qué? Y como ellos insistían en buscar una respuesta y una reacción de Jesús, Jesús siguió escribiendo. Pero cuando se acercaron a ver lo que Jesús estaba haciendo, comenzaron a callarse. Y dice que desde el más grande, desde el más prestigioso, desde el más conocedor de las leyes, entre comillas, comenzó a irse uno por uno. El escriba, pecador, ladrón, prejuicioso, egoísta, acusador, se fue por ahí mismo. El fariseo, legalista, estoy especulando, yo no sé lo que Jesús escribió ahí. Lo cierto es que cuando ellos vieron allí lo que se escribió, dice la palabra de Dios que cada uno comenzó a irse por donde vino, por diferentes caminos. Al final, cuando Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, le dijo ella. Entonces Jesús procedió a decirle: si ellos no te condenaron, si ellos no te apedrearon, yo no lo voy a hacer contigo. Pero le dijo algo bien claro: vete, ¿pero qué? No peques más. Esa debe ser nuestra actitud para cuando alguien comete un error. Deberíamos preguntarnos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando alguien comete un error, dice algo o nos hace algo, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿De una vez acusar? No, porque tú me agrediste, porque tú me ofendiste, me dijiste tal cosa, me hiciste sentir mal. Condenar, acusar, señalar. Esa no debería ser nuestra reacción, debería ser la de Jesús.
o la que Él nos presentó, mirarnos que también nosotros somos pecadores. Yo, tú, él, ella, todos somos pecadores. Tenemos defectos. Yo tengo defectos. Tú también los tienes. Solamente Dios lo conoce. Entonces, cuando nos vemos en esa condición, ahí es cuando nosotros comenzamos a tratar de una manera diferente al que comete un error. Lo tratamos con amor, mis hermanos. Basado en esto, es que al mirar esos argumentos de la Biblia, es que podemos entender el por qué el apóstol Pablo nos aconseja que no debemos juzgar antes de tiempo. Nuestros juicios son defectuosos. Dijo el profeta Isaías que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, no debemos juzgar antes, porque cuando el ser humano juzga, destruye, condena y mata. El papel de juzgar, mis hermanos, le pertenece a Dios. Y cuando Dios juzga, número 1, redime. Número 2, restaura. Número 3, alaba. Cuando Dios juzga, redime, alaba, ensalza al ser humano y le da el premio de la salvación. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Dios no te condena si tú te apartas del mal. Dios siempre te da una nueva oportunidad de vida. Y en esas nuevas oportunidades que Dios nos da, que nos brinda a cada día, es que nosotros debemos seguir el consejo, porque de gracia recibiste, entonces dad de gracia. María Magdalena es el ejemplo de ello, mis hermanos. Abraham pensó que el faraón lo iba a matar y le iba a quitar a la mujer. Sin embargo, eso no sucedió. Habló mentira, engañó, mató, robó, porque eso es lo que dice la Biblia, que cuando ofendemos en un punto somos culpables de todos. Así es que la historia de Abraham no quedó allí. Lo maravilloso es que Abraham reconoció su error, Dios lo perdonó y eso fue lo que lo puso en condición de llegar a ser nada más y nada menos que el padre de la fe, a través de quien iba a venir el Salvador del mundo. Los hermanos de José se pasaron muchos años con una conciencia acusándolos y una conciencia manchada de sangre. Pero un día llegaron a ver el propósito maravilloso que Dios tenía, que no era el que José los pisoteara y se enseñoreara de ellos, sino que José llegaría a ser un medio de salvación para el pueblo de Dios. No terminó triste la historia. A través de José, en la persona de José, Dios abrazó a sus hermanos y los perdonó. Y por eso hoy día la Biblia reconoce a estos 12 como los representantes de la tribu de Israel y sus nombres seguirán en la eternidad. Son las maravillas que Dios tiene para hacer cuando nosotros dejamos que Él sea quien juzgue en medio de nosotros. María Magdalena no siguió siendo una prostituta, una pecadora. Al recibir el perdón de Jesús, se convirtió en uno de sus discípulos. Lo siguió de todo corazón y fue una de las primeras personas en proclamar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Así son grandes, mis hermanos, los juicios y los finales cuando dejamos que Dios obre. Como dijo el profeta Isaías, capítulo 55, es un texto que, como dice el hermano Omar Medina, debemos marcarlo, subrayarlo, memorizarlo, resaltarlo y compartirlo. Dice Isaías 55, versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos.
Así dice el Señor, mis hermanos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Nosotros solamente vemos la parte exterior de los demás. Como Dios le dijo al profeta, el hombre solamente ve lo de afuera, pero yo veo en el interior, yo veo en el corazón. Las intenciones de los demás, nosotros apenas podemos percibir alguna partícula de las intenciones, alguna pizca de la intención, pero el que conoce a plenitud la intención de los demás solamente es Dios. Así es que dejemos, mis hermanos, démosles tiempo a las situaciones, no emitamos un juicio inmediato, dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Por último, voy a compartir un poema que nos hace un llamado, y es a pedirle a Dios que nos dé cada día, como dijo el rey David, que nos dé un nuevo corazón. Si nuestro corazón no es renovado a diario, constantemente vamos a estar maltratando a los demás. Si nosotros dejamos que Dios sea quien cumpla su justicia en nosotros, ¿de cuántos problemas nos vamos a librar a diario? ¿Cuán diferente será el ambiente en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra escuela y en nuestras iglesias? Simplemente si dejamos que la justicia de Dios, que los principios de Dios sean los que obren a través de nuestras vidas y nuestros testimonios. Pidámosles a Dios cada día un nuevo corazón. Quisiera ser una oveja, por dentro y por fuera, porque no sirve de nada el que los otros lo crean si en el interior existe un corazón de fiera y la sangre que circula, el amor envenena. Dame un corazón, Señor, donde morar tú puedas, libremente y a gusto, sin sentir la molestia que hay en él, cosas que absorban la atención y el afecto que solo tú mereces. Un corazón grande, donde todos reunidos puedan encontrar abrigo junto al fuego de mi hoguera, y para todo el que llega Jesús lo mantiene encendido. Quiero que en esa casa que es mi corazón, ni que me lo regalen haya refrigerador, porque Cristo, la hoguera, no podrá hacer su función si conservo en la nevera algún odio o rencor. Aunque siempre abiertas las puertas de la casa de mi corazón yo tenga, lamento decirle que si es su intención introducir por ellas chismes, amargura o rencor, debe dejarlos fuera, so pena de que al entrar los queme el fuego del amor. Mas le advierto una cosa: se sentirá mejor, y por haber perdido aquello no tendrá desilusión, porque se llevará en cambio de mi hoguera un tizón que también encenderá Cristo en su corazón. Dame un corazón, Señor, que sea como el mar, que reciba todas las aguas y no pierda su sabor, que siempre se mantenga en calma, limpio cual cristal, para que bien pueda reflejar el azul de ti, mi cielo. Con un corazón así, todos me pueden tener y ninguno me puede tomar. Podrán navegar a través de él, pero no se lo podrán llevar. Y aunque le saquen todo el agua que quieran, Jesús lo mantendrá en su nivel. Él es la fuente que no se agota, de él procede todo bien. Dame un corazón así, Señor, como el mar, que desinfecta todo lo que en él entra, pero que a él no lo puedan dañar. Un corazón grande, inmenso para amar, que todo el tesoro que encierra con el bien que pueda causar, siempre le esté listo a dar, sin juzgar si lo merezca. Dame un corazón que nunca se crea tener motivo para sentirse ofendido, no importa lo que le hagan. Ya reciba una caricia, ya reciba una bofetada. Que los elogios no lo envanezcan, ni los insultos lo enfadan. Dame un corazón que solo piense en lo bueno,
que se contente en servir y mantenga su ritmo sereno aunque lo puedan herir, que rechace todo veneno, un corazón como el tuyo, para que puedas ser eterno. Y entonces te puedes quedar con el viejo, no sirve ni para repuesto. Y por último, yo te pido, dame un corazón agradecido por todo lo que haces conmigo. Que esa sea nuestra oración, queridos hermanos. Pedirle a Dios que nos dé esa humildad, nos dé esa paciencia y nos dé ese amor que fueron características en la vida de Jesús. Ese es mi anhelo y oración. Ahora quiero que me acompañen en una palabra de oración, puestos de rodillas, por favor. Padre que estás en el cielo, te agradecemos en esta tarde porque en tu palabra hemos encontrado que la mejor manera de nosotros actuar cuando se nos presenta alguna dificultad donde tenemos que emitir un juicio es que primero debemos mirar que nosotros también hemos fallado, que tenemos defectos, que muchas veces nos equivocamos, y pensando en esto es cuando debemos actuar, y de esa manera trataremos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, de la manera como Jesús nos ha tratado a nosotros. Que aunque somos pecadores, que aunque estamos destituidos de la gloria de Dios, tú nos amaste y entregaste a Jesús a pesar de todo ello. Este es un tema, Señor, que no es muy fácil de aceptar, porque toca directamente nuestro orgullo, nuestro ego. Sin embargo, son lecciones que necesitamos en nuestro diario vivir, porque es parte de tu doctrina, porque es una enseñanza que nos ayuda a llevarnos bien contigo y con los demás. Ayúdanos a aceptar esta verdad, de manera que la pongamos por obra cada día, y así reflejar el carácter de Jesús. Al ir a nuestros hogares, llévanos en paz, y que durante todo este día, Señor, podamos permanecer en tu comunión y en tu compañía. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Mientras salimos, vamos a escuchar una canción bien bonita que se llama Cámbiame. Meditemos en esas palabras. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Quiero ser, Señor, tal como eres tú. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Quiero ser, Señor, tal como eres tú. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, esta es mi oración. Cámbiame, Señor, con tu gran poder.